Piensa en la siguiente situación. Te despiertas hace 10.000 años. No existen los refrigeradores, no hay supermercados, mucho menos estas tiendas que permanecen las 24 horas del día abiertas. Cuando abres los ojos, lo primero que tienes que hacer no es desayunar, es sobrevivir. Tú y tu tribu comienzan un largo viaje. Un viaje en el que están buscando agua, están buscando frutos, están siguiendo el rastro, siguiendo huellas. Pasa el tiempo y no han encontrado nada. Han caminado, están pensando, están tomando decisiones y aún así tu cuerpo no ha ingerido nada de alimento. Esto es porque el ser humano evolucionó para realizar sus actividades físicas y cognitivas sin consumir alimento cada 3 horas. Hoy pareciera que estamos haciendo totalmente lo contrario. Comemos muchas veces por costumbre, por hábito, por rutina, por convivencia, por miedo, por ansiedad, porque alguien llevó un pastel, porque vemos un anuncio en la televisión. Estamos mezclando el hambre real con el hambre emocional. Y esto está perjudicando nuestra salud. Y nos está privando de una de las prácticas más importantes y que ayudó a la evolución del ser humano. Prácticas como el ayuno. ¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Bienvenido a este tu canal Código Hércules. Un canal donde ayudamos a todos esos hombres que tienen poco tiempo, pero que quieren alcanzar una salud óptima, que no se quieren someter a rutinas extensas, cansadas en el gimnasio, que no están dispuestos a seguir dietas poco sostenibles, que tú sabes que al final de cuentas no las vas a cumplir. Aquí nos vamos a lo más importante, al Pareto de la salud, prácticas que te van a ayudar a alcanzar tus objetivos de forma real, de forma sostenible en el tiempo y sobre todo de la manera más saludable posible. Y es por eso que el día de hoy te traigo una de las prácticas que ayudó a la humanidad a evolucionar. Una de las prácticas que se llevó a cabo desde los orígenes de la humanidad y que se ha ido practicando a través de la historia y que de hecho hoy en día está muy de moda. Hoy te voy a hablar sobre el ayuno intermitente, te voy a explicar cómo funciona nuestro cuerpo cuando nos sometemos al ayuno, qué beneficios te va a aportar, cuándo sí debes hacer ayuno, cuándo no debes hacer ayuno, el protocolo más sencillo para realizar esta práctica y cómo puedes ir condicionando a tu cuerpo para poder alcanzar este ayuno intermitente que va a tener un gran impacto en tu salud y que lo vas a poder implementar desde el día de hoy. Así que si estás interesado en esta práctica, si tienes la mente abierta y estás dispuesto a hacerlo, estás en el canal adecuado. Comencemos entonces. Mira, primero tengo que hablarte del enemigo. Y al mencionar esta parte de la ausencia de alimento, de la ausencia de comida por medio del ayuno, pudiéramos llegar a pensar que el enemigo es la comida. Y no, no es así. El enemigo en realidad es la mentalidad, es la creencia de que necesitamos estar comiendo cada cierto tiempo, de que cada 3, 4 o 5 horas necesitamos estar ingiriendo alimentos. Se pudiera decir que el enemigo en realidad es el miedo al hambre. Y no debería de ser así, porque como te comenté, el ser humano evolucionó, el ser humano tiene esa capacidad de permanecer incluso días sin ingerir alimento y esto va a tener un impacto positivo en la salud. Así que ahora que ya vamos a tener este cambio de mentalidad, este cambio de chip, pasemos a decirte que el ayuno no es una moda, porque muchas veces tenemos la creencia de que esto surgió hace 3 o 4 años,
Vemos a los influencers, a los gurús de hoy en día y que nos comentan, que nos hablan sobre el ayuno intermitente como la gran maravilla y pensamos que es una moda, pensamos que es una dieta, que es algo que surgió hoy en día. Y no, no es así. De hecho, el ayuno, como te mencioné hace unos momentos, es una práctica que el ser humano tenía que hacer, sí, de forma inconsciente, pero que nos ayudó a evolucionar y que a lo largo de la historia diferentes culturas lo fueron implementando. Por ejemplo, en la antigua Grecia existía un médico de nombre Hipócrates que durante ciertos lapsos de tiempo le pedía a sus pacientes que redujeran o que limitaran el consumo de alimentos. Esto para combatir ciertas patologías, para combatir ciertas enfermedades. Vamos a tener que más tarde en otras culturas, yéndonos a un ámbito más religioso, más espiritual, también se realizaba el ayuno como una práctica religiosa en este caso. En el cristianismo pues tenemos la cuaresma, en el islam está el ramadán, en el judaísmo tenemos el Yom Kippur. Tal vez estas culturas implementaban el ayuno con un fin más espiritual, con un fin más religioso. No lo hacían para ganar músculo, no lo hacían para quemar grasa, para mejorar su rendimiento deportivo. No, no lo hacían con estos fines. Pero vamos a tomar en cuenta y vamos a tener que todas estas culturas llegaron a una conclusión muy importante. Y es que el ser humano puede permanecer horas e incluso días sin consumir alimento. Quédate con esto. Por lo tanto, el ayuno no es una moda, no es algo que haya surgido hoy en día, ni que hayan inventado los gurús de Instagram ni de TikTok. Es algo que ya se lleva practicando desde hace miles de años. Es algo que es parte de nuestra evolución, parte de la humanidad. Teniendo en cuenta que el ayuno no es una moda, vamos a explicarte ahora por qué es que nuestro cuerpo puede ayunar. Y mira, hay muchísima información sobre esto. Yo te voy a explicar el proceso que tiene en nuestra biología, el proceso que surge dentro de nuestro cuerpo cuando comenzamos a ayunar de una forma muy sencilla, de una forma muy simple. No me gusta hacer esto muy denso, además no soy un súper experto en el tema. Si quieres profundizar en los procesos que pasan en nuestro cuerpo cuando ayunamos, hay muchísimos canales dedicados a esto. Tenemos inteligencia artificial, tienes muchas fuentes de información para que vayas e investigues y profundices más si así lo consideras necesario. Pero a manera simple, yo te voy a decir qué es lo que va pasando. Mira, nuestro cuerpo necesita obviamente energía para funcionar. Necesitamos energía para realizar nuestras actividades cotidianas. Actividad física, caminar, movernos, hacer ejercicio, nuestras actividades cognitivas, pensar, tomar decisiones, etcétera. ¿Cómo vamos a extraer esta energía? Lógico, vamos a extraer la energía de los alimentos. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos, estos, por medio de ciertos procesos químicos, se convierten en glucosa. Y la glucosa es la que nos va a dar este envión energético. De hecho, cuando la glucosa llega a nuestro torrente sanguíneo, cuando la glucosa llega a nuestra sangre, un órgano que tenemos conocido como páncreas libera una hormona que se le llama insulina. En palabras muy simples, y para que entiendas cuál es la función de la insulina viene a ser como una llave que va a abrir las puertas que están en nuestras células. Supongamos que las células tienen unas puertas, entonces la insulina viene a ser esta llave que las va a abrir. Cuando la glucosa llega al torrente sanguíneo, el páncreas libera la insulina y la insulina abre las puertas de las células
Y es por eso que la glucosa llega a las células y así las células la aprovechan como energía y nosotros podemos hacer nuestras actividades. Sin embargo, el cuerpo es muy sabio y el cuerpo está condicionado a ahorrar energía. Y muchas veces eso que consumimos, ese alimento que ingerimos, no se aprovecha totalmente en ese momento y hay energía que queda ahí. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo? Pues nuestro cuerpo va a buscar ahorrar, va a buscar optimizar. Entonces, va a almacenar esa glucosa principalmente en el hígado y en los músculos. Y la va a almacenar en forma de glucógeno. Vamos a tener entonces que cuando nosotros hacemos una especie de ayuno o cuando dejamos de consumir alimento y ya no le estamos dando glucosa directamente a nuestro cuerpo, va a empezar a agarrar esas reservas en forma de glucógeno del hígado y de los músculos principalmente. Esto es muy relevante porque cuando nosotros hacemos ejercicio en ayunas, por ejemplo, pues lo primero que vamos a agotar es el glucógeno de los músculos. Si no es así, vamos a agotar primero el glucógeno que hay en el hígado y luego en los músculos. Dato interesante. Como te digo, no todo es tan lineal, no todo es tan blanco y negro. Te lo estoy simplificando muchísimo para que puedas entender cómo es que trabaja el cuerpo cuando dejamos de consumir alimentos y cuando empieza a pasar el tiempo y nos estamos sometiendo a un ayuno. Entonces tenemos que si el cuerpo no ve que hay glucosa, va a utilizar las reservas de glucosa en forma que ya está en forma de glucógeno. Sin embargo, si aún así seguimos haciendo nuestras actividades y todavía no le damos alimento a nuestro cuerpo y se agota el glucógeno que tenemos almacenado principalmente en hígado y músculos, nuestro cuerpo sabiamente va a echar mano de otra fuente de energía, que en este caso va a ser la grasa corporal. Todas estas lonjitas que a veces tenemos de más, que tenemos muchas reservas calóricas ahí, pues es lo que va a hacer. No tengo glucosa, no tengo glucógeno, ahora voy a echar mano de la grasa. Por eso el ayuno intermitente está muy ligado con la quema de grasa. Como te digo, a grandes rasgos, así es como funciona nuestro cuerpo cuando lo sometemos al ayuno, cuando pasamos tiempo sin consumir alimento. Ahora que ya conoces cómo es que trabaja nuestro cuerpo cuando estamos ayunando, te puedo hablar de los beneficios. Y de los beneficios sin venderte humo, porque luego hay cosas que están muy exageradas y que nos dicen que por obra de magia vamos a quemar grasa y que vas a alcanzar unos niveles de concentración supremos, cosas que sí suceden, pero que no a tal grado, no con tanta exageración. Y sí, el primer beneficio lógico es que facilita la pérdida de grasa. Como te dije, vamos a pasar por una cierta transición de fuentes de energía. Primero vamos a utilizar glucosa, luego glucógeno, y si estás llevando a cabo bien tu ayuno, pues va a empezar a quemar grasa tu cuerpo cuando pase cierto tiempo. Además de que muchas veces no es que tu cuerpo esté utilizando la grasa como fuente de combustible y por eso la estés quemando. También muchas veces es más que nada por el horario. Si tú estás acostumbrado a no ayunar y si estás acostumbrado a hacer hasta 5 comidas al día, tus comidas fuertes y tus colaciones y más las papitas que estás picoteando y las gomitas y todo este tipo de cosas que no te recomiendo, lo que va a pasar es que tú vas a estar en un superávit calórico. Estás consumiendo más calorías de las que deberías. Y esto es bien simple. Muchas veces nos dicen que para bajar de peso tenemos que estar en un déficit calórico. Tenemos que consumir menos calorías de las que utilizamos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú haces ayuno intermitente? Que vas a reducir
el tiempo en el que puedes ingerir alimentos. Y si estabas acostumbrado a hacer 5 comidas al día, a lo mejor ahora ya nada más vas a hacer 2. Y las calorías de esas 5 comidas va a ser más difícil que las ingieras en 2 comidas. Así que por más que quieras comer en esas 2, vas a estar saciado muchas veces con menos y se va a crear ese déficit calórico. Por ende va a haber una pérdida de grasa también. Entonces, por diferentes vías, el ayuno te va a ayudar a perder grasa. Otro beneficio, vas a descubrir lo que es el hambre real. Como te había dicho, hoy en día estamos acostumbrados a comer. Comemos por rutina, comemos por costumbre, comemos por hábito, porque nos invitan, porque vemos comerciales, por ansiedad, por estrés, por miedo, por múltiples motivos. Muchas veces hay hambre emocional, ni siquiera es hambre fisiológica, no es hambre real. Entonces el ayuno te va a ayudar a diferenciar esta hambre real del hambre emocional. Y además te vas a dar cuenta de que alimentos que tú decías que no te gustaban, por ejemplo, no sé, el hígado, el brócoli, los chícharos, te van a apetecer ahora porque de verdad vas a comer con hambre. Te vas a acordar de mí cuando hagas el ayuno y cuando te prepares algo que según tú no te gustaba y es lo único que tienes para comer, te lo vas a comer y te lo vas a comer con ganas. ¿Por qué? Porque ya hay hambre real. Vamos a otro beneficio del ayuno intermitente y es la sensibilidad a la insulina. Es que tu páncreas es el encargado de liberar esta hormona conocida como insulina, que ya te había dicho, es la llave que abre las células para que la glucosa entre en ellas y las aprovechen como energía. Muchas veces hay personas que son resistentes a la insulina y que necesitan comer más para que ésta trabaje. Entonces, si tienes ciertos niveles de grasa elevados, el ayuno va a ayudarte corrigiendo este punto, la sensibilidad a la insulina. Vayamos al punto número 4, que te va a proporcionar mayor claridad mental, concentración, foco. Como te dije, no es que te dé una concentración superior, pero cuando tu cuerpo no está digiriendo alimentos, cuando tu cuerpo no está centrado en consumir comida, se va a enfocar. Y cuando tengas que hacer ciertas actividades que requieran un nivel de concentración mental por encima de la media, lo vas a hacer mucho mejor. Te va a dar esa claridad, te va a dar esa concentración, ese foco a unos niveles que a lo mejor nunca habías descubierto. En el punto número 5 tenemos que te va a dar disciplina y organización. Y este me gusta mucho porque es algo que tú a lo mejor no vas a percibir de forma física, no va a tener un impacto obviamente mental tampoco. Sin embargo, te vas a dar cuenta que en tu día a día el ayuno te va a dar más tiempo libre para organizar otras cosas de tu rutina, dependiendo de lo que tú hagas. Te va a dar este nivel de disciplina porque vas a seguir un horario, vas a darle un orden a tu cuerpo y le vas a decir en qué momento va a comer y en qué momento va a dejar de comer. Entonces se va a fortalecer tu disciplina y por ende tu organización. Porque ya no vas a estar pensando en qué comer. Ya no vas a estar pensando que si me toca desayunar, que si me toca hacer la colación. No, vas a tener tiempo libre para organizar otras cosas de tu día a día. Además de que tu cuerpo va a estar más ligero, va a estar más suelto, porque no va a estar digiriendo alimentos. Algo de lo que ya te había hablado en el punto anterior. Y como punto número 6 o como el sexto beneficio también tenemos que te va a proporcionar una flexibilidad metabólica. ¿Qué quiere decir esto de flexibilidad metabólica? Mira, la flexibilidad metabólica es de lo que te hablé anteriormente, de la forma en la que trabaja tu cuerpo cuando estamos ayunando. Primero utiliza glucosa como principal fuente de energía
Pero cuando percibe que no hay glucosa directamente, aprovecha las reservas, que en este caso es el glucógeno almacenado en el hígado y en los músculos. Y cuando ve que ya no hay glucógeno, pasa a utilizar otra fuente de energía, que en este caso es la grasa. Es como si tuviéramos un coche que muchas veces funciona con gasolina, pero cuando ya no tiene este tipo de combustible, utiliza electricidad. Así va a ser tu cuerpo, va a tener esa flexibilidad para funcionar, para trabajar. Vas a alcanzar niveles de flexibilidad metabólica, algo que nuestros antepasados ya tenían y algo que tú tienes, gracias a ellos, gracias a la evolución apoyándonos del ayuno intermitente. Ahora sí, que tenemos en cuenta los beneficios, vamos a hablarte de los mitos, porque esto ha generado muchas cosas que no son ciertas o ha llevado a niveles exagerados muchos de los beneficios de los que ya te he hablado. Mira, dentro de los mitos, primero es este. Hay que comer cada 3 horas. Ya supongo que está más que claro que nosotros estamos hechos para durar horas e incluso días sin comer. Deja que te cuente una anécdota. Un día yo estaba haciendo mi rutina en el gimnasio, como lo suelo hacer casi diario, me gusta entrenar casi diario, y se me acercó uno de los instructores de ahí del gimnasio. En ese tiempo a lo mejor yo tenía una masa muscular buena, una masa muscular llamativa, y me preguntó que qué dieta estaba siguiendo, que cuántas comidas al día estaba haciendo, pues para aumentar esta masa muscular. Yo ya tenía tiempo practicando el ayuno intermitente y le dije que hacía 2 o a lo mucho 3 comidas al día. Cuando le dije que hacía 2 comidas, fue como si algo le explotara en la cabeza. Su mirada se le desencajó. Y es que él no lo podía creer, porque él estaba haciendo 5 comidas al día. De hecho, yo llegaba al gimnasio y lo veía comiendo su pasta, comiendo arroz, comiendo todo esto que necesitan consumir. Y cada quien, ¿no? Pero no lo podía creer. O sea, él no podía creer que con pocas comidas al día pudieras aumentar tu masa muscular. De hecho, en ese tiempo me topé con personas que tenían que comer 7 veces al día. Imagínate, el día tiene 24 horas. Por lo regular tienes que dormir 8. Quiere decir que te quedan 16 horas de tu día. En esas 16 horas, 7 veces tienes que estar pensando en qué te toca comer. A lo mejor son 3 comidas fuertes y 4 colaciones, o 4 comidas fuertes, 3 colaciones. No sé cómo lo distribuyan los nutriólogos, ni me interesa. Pero de 16 horas de tu día, 7 veces tienes que estar pensando en qué comer. Qué estresante, la verdad. Y te empiezas a volver esclavo, en este caso, de la alimentación. Te empiezas a volver esclavo de la comida. Y parte de tu concentración, parte de tu energía, de tu tiempo, no lo dedicas a otras cosas que también te van a ayudar a desarrollar tu salud y a desarrollarte como persona. Entonces, este es uno de los grandes mitos. Hay que estar comiendo cada 3 horas. No, no es cierto. Vamos a pasar al número 2. Entrenar en ayunas destruye el músculo. Obviamente, si es un ayuno muy, muy prolongado, después de la grasa corporal que utiliza el cuerpo para funcionar, va a echar mano del músculo. Eso es cierto. Puede tener un impacto negativo en tus músculos. Sin embargo, si llevas el ayuno de la forma correcta, si te estás alimentando de la forma correcta, si estás descansando, si estás recuperando como se debe, esto no va a pasar. Entrenar en ayunas no va a tener un impacto negativo en tus músculos, no los va a perjudicar. De hecho, por comentarte, mis mejores entrenos son cuando los hago
en ayunas. Cuando ya tengo esta flexibilidad metabólica, mi cuerpo está trabajando con grasa, créeme que es una fuente de energía mucho más estable y te sientes mucho mejor entrenando. Entonces, ese también es un mito. Si tú sabes hacer el ayuno, esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Tienen que ser ayunos muy, muy prolongados. Vamos al punto 3. El ayuno es para todo el mundo. No es así, no es así. No es que sea también la super práctica. No. Hay personas que no lo van a poder realizar. Supongamos que alguien está embarazada, pues no va a poder ayunar, o está en la etapa de lactancia, tampoco, o estás ingiriendo ciertos medicamentos, tampoco. Si tienes prescripciones médicas, no, 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 no. Esto es una práctica que de acuerdo a tus niveles de salud, de acuerdo a tu estado, lo puedes aplicar, pero hay condiciones bajo las cuales el ayuno puede ser perjudicial. Entonces, toma esto bien en cuenta. Como te digo, necesitas tener la mente bien abierta. Yo no te estoy diciendo que vayas y ayunes, no te estoy diciendo que realices esta práctica sí o sí. Tú toma lo mejor de cada fuente de información y implementalo a tu día a día. Pero no porque sea algo bueno y sea algo a lo que estamos hechos y que lo podemos hacer sin problemas, no quiere decir que hoy en día sea para todo el mundo. Hay personas que no lo van a poder llevar a cabo. Entonces hay que tener esto en cuenta. Punto número 4. No puedes tomar nada durante el ayuno. Ahorita te voy a decir qué es lo que puedes tomar. No te emociones. No son muchas cosas las que puedes consumir durante el ayuno, pero sí hay ciertas bebidas, ciertos líquidos que vas a poder consumir cuando estés ayunando. Así que esto de que no puedes tomar nada, también esto no es cierto. Número 5. El ayuno intermitente es una dieta. Como te digo, no es ni moda, no es ni dieta, es una práctica que se lleva haciendo durante miles de años y simple y sencillamente es una forma de organizar tus comidas. Entonces, no es una dieta, no es algo que surgió hace 4 años, no, 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 no. Esto también es un mito. Y pues creo que dentro de los mitos sería todo. Aquí tendríamos todo. Ahora, como siempre me ha gustado en este tipo de videos, hay que llevar a la práctica esto, que no se quede nada más en teoría, porque pues bien esto te lo puede decir cualquier inteligencia artificial y mucho mejor. Lo buscas, lo lees y ahí se puede quedar. Hay que llevarlo a la práctica, porque necesitamos resultados y queremos ver los resultados ya. Y te dije que esto lo podrías implementar desde el día de hoy. Y te voy a hablar del ayuno que yo practico y del ayuno que está más popularizado y que tiene buenos resultados, que tiene muy, muy buenos resultados. De hecho, hace años, un actor, creo que de nombre es Hugh Jackman, el actor de Wolverine, se mostró al mundo y se mostró pues muy, muy marcado, con pocos niveles de grasa corporal, el abdomen marcadísimo, los músculos, todo. Y le preguntaron que a qué dieta se había sometido. Y él dijo que no había seguido ninguna dieta, que estaba practicando el ayuno intermitente, el 16-8. En ese momento eso fue revolucionario, porque te estoy hablando hace ya de más de 20 años, yo creo. No la última película esta que hizo con Deadpool, no. Ahí siguió otro tipo de alimentación. Fue en las primeras, en las de los X-Men. Y habló de este ayuno del 16-8 y después diferentes actores de Hollywood lo comenzaron a implementar. ¿Qué quiere decir 16-8? Es bien sencillo. El día tiene 24 horas. De esas 24 horas, 16 las vas a pasar sin comer. Y solo durante el periodo de las otras 8 horas vas a poder ingerir alimentos. Por ejemplo, si tu cena fue a las 8 de la noche, si a las 8 de la noche hiciste el último bocado y dejaste ahí tus platos, tus cubiertos, lo que sea, a partir de ahí tienes que contar 16 horas sin comer para después romper el ayuno y volver a consumir alimentos.
Entonces, si dejas de comer a las 8, cuenta tus 16 horas, sería que al día siguiente, a las 12 del día, hasta las 12 del día, es cuando vas a poder volver a comer. En este caso estarías aplicando el ayuno 16-8. Y de 12 a 8 vas a poder hacer tus comidas, que en este caso van a ser 2 o 3 a lo mucho, es lo que te recomiendo. Lo puedes implementar desde ya, utilizando este protocolo, el ayuno 16-8, pero a mí me gusta que las cosas se vuelvan más simples, que vayas de forma gradual, que vayas mejorando de a poco. Entonces te voy a dar mi protocolo, la forma en la que lo vas a poder implementar. Mira, de tus 7 días de la semana vas a escoger uno. Escoge un día en el que estés más tranquilo, que tengas pocas ocupaciones, que no estés tan estresado, que no tengas que hacer mucho trabajo, incluso que tu actividad física sea más moderada. Sí te recomiendo hacer ejercicio, pero que esté más tranquilo todo, que sea todo como un océano. Vas a escoger tu día más tranquilo, de acuerdo a tu rutina, de acuerdo a tus actividades. Escoge el día en el que estés en unos niveles de estrés muy estables. Cuando tengas ese día ya en mente, vas a hacer tu ayuno, pero no lo vas a hacer de 16 horas, lo vas a hacer de 12. 12 horas nada más, cuenta esas 12 horas. Si cenas a las 8, desayunas a las 8 de la mañana. Me vas a decir, es bien sencillo eso. Créeme que hay personas que están acostumbrados a comer tanto y a comer tan seguido y a estar picoteando que 12 horas se les complica bastante. Si no es tu caso, inténtalo así de todos modos y a la siguiente semana aumenta otra hora, 13 o 14, 15, hasta llegar a tus 16. Así, semana a semana. Si ves que puedes ir aumentando más rápido, no sé, de 12 a 14 y de 14 a 16, mucho mejor. Pero ya tú verás tu nivel de ansiedad cuando no percibas alimentos, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a trabajar con la glucosa y con el glucógeno que sí, sentimos algo de mareos, sentimos esa ansiedad por comer, sentimos debilidad, porque todavía no existe esa flexibilidad metabólica y nuestro cuerpo no está acostumbrado a utilizar la grasa como fuente de alimentación. Entonces vas a escoger un día, 12 horas, y vas aumentando hasta llegar a tus 16. Cuando tengas ese día ya bien implementado y cuando ese día tú digas, el domingo, por ejemplo, es cuando hago mi ayuno 16-8, elige otro día. Tal vez el sábado, tal vez el viernes, eliges otro día de la semana y vuelves igual. A lo mejor empiezas con 12 horas hasta llegar a las 16. Es un proceso largo, pero se te va haciendo el hábito y lo vas implementando de a poco y de forma sostenible. Porque no sirve de nada un día hacer un ayuno y pasar meses sin volverlo a hacer. Lo importante es que se te haga una práctica de por vida, un hábito de por vida. Vas a tomar un segundo día, sigues ese mismo proceso. 12 horas y vas aumentando de a 1 hora o de a 2 horas según tú vayas escuchando tu cuerpo y según tus niveles de ansiedad que se te van generando. De a poco vas a ir viendo que esto se va a corregir. Cuando tengas 2 días, un tercer día, igual, sigues este mismo proceso y así hasta llegar por lo menos a 5 días. De los 7 días de la semana, tú vas a ayunar con el 16-8, 5 días. Te recomiendo que dejes 2 para que también tu cuerpo perciba esta abundancia de comida y que perciba que hay días en los que tú puedes darte un buen desayuno y que puedes convivir con las personas cercanas a ti y que puedes desayunar lo que te apetezca, que puedes comer un poquito más, que se haga más llevadero. Si eres alguien extremoso, alguien súper disciplinado y alguien
que hace el ayuno intermitente los 365 días del año, adelante y mis respetos. Pero también esto se trata de darnos ciertas libertades y de mostrarnos que también hay días en los que podemos desayunar y podemos convivir y podemos comer un poquito más de lo normal. Entonces, yo te recomiendo ir aumentando estos días hasta llegar a 5. 5 días de la semana, dejamos 2 donde sí puedas desayunar. Así lo llevo haciendo años y créeme que me ha funcionado y es muy, muy sostenible. Esto es la forma en la que vas a ir entrenando tu capacidad para hacer el ayuno. Ahora, ¿qué puedes tomar durante el ayuno intermitente? Durante esas 16 horas, esto es lógico, debes de estar consumiendo líquidos, debes de ingerir este líquido vital. ¿Por qué? Porque hay que mantenernos bien hidratados. Una cosa es no consumir alimentos y otra cosa es no consumir nada. Entonces, tienes que estar ingiriendo líquidos. Por sentido común, supongo que ya lo habías deducido. También, también algo que te va a ayudar mucho a llevar el ayuno es el café. Pero el café lo vas a consumir sin ninguna caloría, sin endulzantes, sin azúcar, sin miel, sin leche, sin crema. El café puro nada más, el café negro. Y además, como ya te he dicho, el café tienes que encontrar una dosis adecuada que no eleve tanto tus niveles de cortisol, tus niveles de estrés, porque cuando tu cuerpo perciba que no está ingiriendo alimentos, también va a entrar en un estado de alerta, va a subir tu cortisol, va a subir tu estrés. Y si a eso le aunamos mucho estrés, mucha ansiedad por parte del café, pues va a ser contraproducente. Entonces, encuentra tu dosis adecuada de café y créeme que el café y el ayuno se van a llevar muy bien. El ayuno te da claridad mental y el café también te ayuda a mantener el foco. Entonces, imagínate el nivel de concentración que vas a alcanzar. Además de que el café te da esta sensación de saciedad y por eso el ayuno va a ser más llevadero. Pero no por eso vas a estar tome y tome café y después vas a afectar tu sueño, vas a afectar tu descanso. No. Tu dosis de café y esa manténla. Si no tomas tanto café como yo lo estoy haciendo últimamente, puedes echar mano del té, cualquier tipo de té. Té verde, té rojo, té negro, té de jazmín, de hierbabuena, de manzanilla, de romero, del que quieras, té del que quieras. Además te va a ayudar a estar desintoxicando. Si quieres profundizar más en esto del té, después haremos un video, pero también ya sabes, hay muchísimas fuentes de información. Lógico, el té también sin endulzar, sin nada. Simple y sencillamente la infusión, el té y nada más. Es lo único que vas a poder tomar. Te dije que eran pocas cosas, pero van a hacer que tu ayuno sea más llevadero. Ahora, ¿cómo romper este ayuno? ¿Cómo lo vas a romper? Porque una cosa es que lo hagas durante tus 16 horas y que cuando puedas comer te metas toda esta cantidad de chatarra, toda esta cantidad de porquerías, papitas, helados, refrescos, harinas, azúcares, todo esto, que digas, ah, ya soy libre, ya. No, hay que llevar un orden a la hora de romper el ayuno. Y es que mira, es algo que a mí me pasó hace bastante tiempo, hace muchos años cuando yo comencé con esto del ayuno intermitente. Como te sugerí, yo tenía un día específico para ayunar. Eran los sábados. Los sábados. Y en ese tiempo tenía una novia. Entonces, la hora en la que tocaba romper mi ayuno era entre las 3 y las 4 de la tarde, que era el horario en el que iba a ver a esta chica. Cuando salíamos, pues era el tiempo en el que me daba un poco más de libertades de consumir chatarra. Y pues yo rompía mi ayuno, pero lo rompía con helado, con papitas, con harinas, con pan dulce, con todas estas cosas que no son nada recomendables. Y las sensaciones que percibía
no eran nada agradables. No eran nada agradables. Sentía que hasta la vista se me nublaba, sentía mareos, sentía un bajón energético increíble. Y después me puse a investigar y me di cuenta que pues era la forma en la que estaba rompiendo el ayuno. Si pasaba 16 horas sin consumir alimentos y después le daba a mi cuerpo ese subidón de azúcar, pues obviamente las sensaciones que iba a tener no iban a ser nada buenas. Entonces, teniendo esto en cuenta, y como no quiero que a ti te pase y que aprendas de mi experiencia, vas a romper el ayuno principalmente con fuentes de grasas saludables y de proteína. ¿Dónde vas a encontrar grasa saludable y proteína? En un alimento que tenemos a diario y que es fácil de conseguir y barato. El huevo. De preferencia cocido. Entonces, grasas saludables y proteína, ya sabes, huevo con su yema, huevo completo, aguacate, aceite de coco, aceite de aguacate, caldo de huesos tal vez, atún, pescados en general, carne, hígado, todas estas fuentes de proteína y de grasa. Si estás acostumbrado a consumir suplementos como la creatina o como proteína, este es el momento también para romper el ayuno con este tipo de suplementos. La proteína te recomiendo que no tenga saborizantes, que si consumes proteína encuentres proteínas que sea en su forma natural, sin estos saborizantes que de chocolate, de plátano, de arándanos, cosas extrañas, ¿no? Proteína normal. Y así vas a romper el ayuno. Más tarde, cuando ya dejes de pasar cierto tiempo y tu cuerpo asimile estos alimentos, ahora sí es cuando le vas a dar carbohidratos fibrosos, en este caso verduras. Te puedes hacer un licuado de verduras o consumirte una ensalada abundante en hojas verdes, lechuga, espinaca, brócoli, pepino, apio, todas estas verduras que son maravillosas. Si como a mí no te gusta prepararte una ensalada, ponlas en la licuadora y te tomas un licuado de puros vegetales. Después de que consumas estos carbohidratos fibrosos, ya más tarde los reservas ahora sí para carbohidratos de absorción lenta. Ya una comida que vuelva a tener tal vez proteína, pero ahora sí ya la mejor arroz blanco, papa cocida, todos estos carbohidratos que son muy necesarios. Yo no te estoy diciendo que te prives de los carbohidratos, pero que sepas en qué momento y en qué cantidades consumirlos, porque son muy necesarios. Hay dietas extremistas como la carnívora, que te dicen que esto lo dejes de lado, muy ellos, y la vegetariana, que no te recomiendo para nada, también muy ellos, pero nosotros pues hay que consumir lo mejor de cada fuente. Ahora, después de consumir este tipo de alimentos, pues ya para la noche dejas ahora sí cosas más dulces. Tal vez un yogur con avena, dejas ahora sí las frutas más dulces como el plátano, el mango, el melón, papaya, cualquier tipo de porción de fruta que quieras consumir. Y si eres de las personas que se dan un gustito durante la noche, que ya después hablaremos de estos gustitos que son necesarios, pero hay que saber el momento y la cantidad en la que nos los tenemos que dar, pues va a ser el momento en el que ahora sí te vas a dar ese gustito más dulce, ya durante la noche. Pero no lo hagas para romper el ayuno. Como bien sabrás, hay que romper el ayuno con alimentos nutricionalmente densos que te aporten y lógicamente vas a descansar, vas a hacer ejercicio, vas a llevar a cabo tomar el sol, cuidarte de la luz blanca, de la luz artificial, vas a llevar a cabo otras actividades que van a complementar el ayuno y se va a crear una sinergia positiva. Así que ya sabes, protocolo de ayuno 16-8.
Ya te di un tip de cómo irlo implementando, de cómo entrenar tu cuerpo para que tenga esta capacidad de ayunar, qué es lo que puedes tomar, cómo debes de romper el ayuno. Ya tienes aquí todo un contexto de la relevancia de esta práctica que, como te digo, no es una moda. Tenemos años, miles de años llevándola a cabo de forma inconsciente, ahora de una forma más consciente, pero aún así va a tener un gran impacto en tu salud. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Ya sabes, nos vemos la próxima. Hasta luego.